Entró en el suelo de madera de mi casa como una reina que regresa a su trono, no como una mujer mayor con una maleta y una bufanda de cachemira. No hubo timbre, no hubo ceremonia, solo el susurro del abrigo y un suspiro silencioso de Antonio, que cargaba su caja con tanta delicadeza como si llevara cristal. Es solo por un tiempo, cariño, dijo, sin mirarme a los ojos. Solo aguanta un poco. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque las palabras son lo que ella capta al instante. Cada entonación, cada movimiento de cejas. Para Carmen, eso es como un pulso. Lo detecta, lo analiza, saca conclusiones. Ya entonces lo sabía, mejor quedarse callada. Se quitó el abrigo y lo colocó exactamente en el centro de mi sillón favorito. El movimiento fue tan medido, tan suyo, como si ese sillón fuera de ella, y no aquel en el que yo solía sentarme con un libro en el silencio de la noche. Observó la cocina con la mirada, y por primera vez vi cómo el espacio se encogía. La casa, mi casa, se hizo más pequeña, más sombría en sus esquinas, más baja en sus techos, como unos pulmones a los que les falta el aire. Muy correcto, dijo, evaluando los estantes, el mantel, la estufa, pero de algún modo, sin alma, como en un hotel. Yo estaba al lado, con una taza de café que ya no quería beber. Sus palabras no tenían filos, pero cada una se deslizaba bajo la piel. No dolían, borraban. Y lo entendí. Ella no está aquí temporalmente. No es una huésped, es una anexión. Antonio colgó su abrigo en el gancho, como si colgara una responsabilidad. Me sonrió, con esa sonrisa que uno usa para calmar a niños ajenos en el patio. Está un poco alterada por el vuelo. Dale 1 o 2 días. Quise decir, ¿y cuántos días me das a mí? Para volver a sentirme en mi propia casa. Pero no lo dije, porque en su presencia incluso mis pensamientos empezaban a portarse más educadamente. Mientras ella acomodaba sus medicamentos en mi estante del baño, apareció la sensación de que alguien acababa de irrumpir en mi cerebro, como si se sentara frente a mi piano y empezara a tocar con otro ritmo. Y la casa callaba. Y ese silencio era más fuerte que cualquier grito. Antonio hacía de objeto de transición, como una maleta con asa, útil si hay que transportar algo del punto A al punto B, pero demasiado torpe para simplemente abrazar. Vivía entre nosotras, no con nosotras, entre Carmen, que cada mañana me ofrecía mandarinas de Argentina, porque aquí no son iguales, y yo, la mujer que cada mañana contaba hasta 10 antes de abrir los ojos para no oír su voz primero, entre un pasado que olía a vainilla y un presente que ya se agrietaba, aunque aún no lo admitiéramos en voz alta. Es tu madre, lo entiendo, le dije una vez, pero ¿por qué siento que la que tiene que desaparecer soy yo? Él suspiró, como si fuera a responder con la verdad, pero la reemplazó por algo más seguro. Ella es mayor, no va a cambiar, y tú eres fuerte, lo vas a superar. Fuerte. Esa palabra me agotaba. Me la lanzaban como llaves de un apartamento. Práctica, porque así no tenían que preguntar si era feliz, si estaba aguantando. Fuerte significa que no necesitas protección. Fuerte significa que no vas a caer. Pero, ¿quién dijo que yo no quería caer? Miraba cómo Carmen colocaba las cortinas del salón. Sustituyó las que yo había elegido hace un año por algo más ligero, que respire, porque ella cuida. Ella quiere lo mejor. Antonio estaba en la cocina, rallando ajo para la focaccia. Decía que horneaba pan para unir con aromas. Pero ese no era el olor del hogar. Era una máscara. Sus dedos tocaban la masa como los míos mis propias heridas. Con cuidado, pero sin fe en que sanen. Todos estamos un poco tensos ahora.
Soltó, cuando yo, en silencio, quitaba sus nuevas servilletas de la mesa del comedor. Quise gritar, esto no es todos, esto soy yo. Yo, aplastada entre su conciencia y su voz. Yo, como una sombra que cada mañana se borra con el polvo. Cuanto más Carmen ocupaba la casa, menos quedaba de mí en ella. Antonio no lo veía. Construía un puente, sin notar que para ello quemaba las orillas. Después apareció Mateo. No de repente, fue planeado. No por él. Carmen lo llamó ella misma. Estaba en el balcón, con un suéter cálido, y hablaba con alguien durante mucho rato, en voz baja, con ese tono que podía sonar como una súplica o como una instrucción. Luego, un silencio extraño en la casa, y solo una frase lanzada entre frases. Mateo vendrá. Quiere ver cómo vivimos aquí. Antonio entonces dejó lentamente el tenedor sobre la mesa, como un instrumento que ya no servía. Sabía que no estaba entusiasmado, pero no se opondría, porque Mateo es su hijo, del primer matrimonio, aquel del que siempre hablábamos de pasada, como si mencionáramos a alguien lejano, de otra película. Tiene 20 años. Nos habíamos visto un par de veces, brevemente, formalmente, en momentos en los que todos fingían que no pasaba nada importante. Llegó al día siguiente por la tarde, sin dramatismo. Simplemente abrió la puerta, como si supiera que nunca se cerraba. Llevaba una mochila, la misma de hace 2 años. Su rostro un poco más adulto, un poco más cansado, pero los ojos los mismos, calmos, atentos. Dijeron que aquí hay densidad emocional. Pensé que debía comprobarlo. Su voz era tranquila, sin aires, sin intento de romper el hielo. No invadía el espacio, pero tampoco se amoldaba. Simplemente estaba, mi hijastro, al que apenas conocía, pero que me miraba como si entendiera más de lo que debía. Con su padre apenas hablaba. Se saludaban, intercambiaban un par de frases tipo ¿todo bien? Sí, y se callaban enseguida. No por rencor. No los separaba una sola cosa, sino años de decepción callada, no expresada. Antonio había estado demasiado tiempo en su cómoda distancia, y Mateo había aprendido demasiado pronto a no esperar. Yo secaba los platos. Un plato resbaló y unas gotas de agua cayeron al suelo. Hace tiempo que no vienes, le dije. Han cambiado muchas cosas. ¿Crees que los cambios son algo que se ve desde la puerta? Sonreí, no por el chiste, sino porque en su respuesta no había ni sombra de reproche, solo una constatación. No decía banalidades. Y eso, de inmediato, me alivió. Por la noche, Carmen le trajo una manta. De alpaca. Aquí hace humedad. Me preocupo. Estoy acostumbrado al frío, dijo él, sin dureza, pero firme. Ella dejó la manta en el sofá y se fue. Pero vi en sus ojos, ya estaba sacando conclusiones. Mateo se quedó en la cocina. En silencio, colocábamos los cubiertos. «Te tiemblan los dedos», dijo de repente. «¿Te das cuenta? Estoy acostumbrada a hacer todo rápido», respondí sin pensarlo. No se trata de rapidez. Hablaba con sencillez, y quizá por eso yo también respondí con una honestidad inesperada. No es estrés, es mi estado habitual. Mateo no dijo nada. En la puerta, antes de irse a dormir, se detuvo. Si parezco raro, no es por ti. Es solo que no sé cómo ser normal en lugares donde todos fingen estar cómodos. Aquí nadie es normal desde hace tiempo. Estás entre los tuyos, respondí. Su breve sonrisa no fue de gratitud, sino de reconocimiento, y en eso había más calidez que en cualquier manta de alpaca. Cuando se fue, me quedé un largo rato junto a la mesa, y por primera vez en semanas no quería huir de casa. Al contrario, quería quedarme.
pero ya no solo como la esposa del padre de Mateo, como alguien que alguien realmente vio. Carmen tenía un talento, hacer todo como si estuviera salvando el mundo, pero la mayoría de las veces era mi espacio, mis cosas, mi cuerpo lo que necesitaba corrección. Este suéter es para ti, tan suave, y hace que los hombros se vean más femeninos, dijo por la mañana, dejándolo en mi cama. Era beige, con brillo, como sacado de un catálogo para mujeres que aman la palabra sofisticado. A mí no me gustaba, pero no dije nada. Solo lo dejé de nuevo encima del libro, que anoche no terminé de leer, porque no tenía fuerzas. Y otra cosa, las toallas del baño son sintéticas. Te voy a traer unas de verdad desde Argentina. Suaves, con buena absorción. No gritaba, no controlaba de frente. Su forma de mandar era callada, abrasadora, y por eso más insoportable. Su cuidado era como un suéter apretado. Parece que te abriga, pero te deja sin aire. Cada uno de sus gestos tenía forma de bondad, pero dentro tenía un sabor metálico. Era como si todo el tiempo evaluara si yo era adecuada, si era digna de su hijo. Yo lo veía, incluso cuando no decía nada. Especialmente entonces, aquel día en que limpió por primera vez los estantes de la cocina, yo estaba al lado, mirando cómo tiraba mis especias. Todo esto está vencido, dijo. No son especias, es una mezcla que hice yo misma. ¿De verdad? Bueno, entonces la próxima vez haces otra nueva, ya que aprendiste. Antonio justo volvía del supermercado. Escuchó un trozo de la conversación, pero solo se rió, dijo algo sobre mujeres en la cocina y fue a poner el pan en la panera. Su risa no alivió. Al contrario, hizo todo más pequeño, como en una opereta barata donde los actores actúan por costumbre. Por la noche me senté en el balcón. Mateo salió por agua, se detuvo, se apoyó en la puerta. ¿Siempre es así aquí?, preguntó. Number y sí. Se sentó a mi lado. No pidió permiso. No metió palabras en el silencio. Solo se quedó. Y en ese silencio pude respirar un poco más fácil. A veces pienso, dijo mirando hacia los árboles, que su amor es como la medicina de la vieja escuela. Quizá funciona, pero después de ella solo quieres que alguien te diga, veo que estás cansada. Nadie me lo ha dicho nunca. Te lo digo yo. No sabía si era compasión o algo más, pero sabía con certeza, no era un juego. Mateo no jugaba a nada. Su ayuda llegaba antes que yo misma. Y eso era lo más aterrador. No la lucha, sino la lenta, amable sustitución. Si gritara, yo podría gritarle. Pero ella te acaricia el hombro, y ya no decides tú hacia dónde vas. Con Mateo no nos acercábamos, nos encontrábamos, como dos personas que caminan hacia sus propios dolores, pero descubren de pronto que el camino es el mismo. Ese día preparaba té, no porque tuviera ganas, solo porque había silencio, y necesitaba hacer algo con las manos. Tomé una taza, pero la puse sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. El agua en la tetera aún no hervía, pero mi paciencia sí. Mateo apareció en la cocina inesperadamente, pero no a propósito. Simplemente pasaba, en calcetines, con el teléfono en la mano, y se detuvo al ver cómo me untaba las manos con crema de forma demasiado enérgica. ¿Siempre eres así? Me sorprendí, no por la pregunta, por el tono. En él no había juicio, ni lástima, ni curiosidad. Solo un hecho, nombrado como el clima. Así como, te mueves como si algo te empujara todo el tiempo desde atrás. Es costumbre. Number es un modo de sobrevivir. No respondí de inmediato. Me quedé ahí, frotando las palmas que ya no absorbían nada. La crema no se integraba, dejaba una película. Tienes los hombros tensos todo el tiempo. Vives como si estuvieras en peligro.
dijo él. No es peligro, es mi casa. No comentó nada más, pero su mirada era más precisa que cualquier frase, como si leyera cosas que ni yo me atrevía a decirme, sin romanticismo, sin juego, solo presencia. Y eso, por alguna razón, era más que cualquier ternura. Guardamos silencio. Di un par de sorbos. El té estaba demasiado caliente. Pero no dejé la taza. No quería interrumpir ese momento en el que yo no estaba sola. Mi padre a veces desaparecía, incluso cuando estaba sentado al lado, dijo en voz baja. ¿Tú también lo notaste? No soporta el conflicto. No es débil. Solo no sabe estar en lo difícil. ¿Y tú? Yo vivo en lo difícil. Se giró un poco, pero vi que dentro de él se movía algo antiguo, como un recuerdo infantil de un olor que creías olvidado, pero de pronto lo sientes otra vez y recuerdas de dónde viene y cuánto dolía entonces. No me eres ajena, dijo, y esas palabras no sonaron como demasiado, sonaron precisas, como cosas que llevaban tiempo guardadas en un armario, y por fin alguien se atrevía a usarlas. No sabía quién era yo para él, y aún menos, quién estaba empezando a ser él para mí. Pero en ese momento, cuando simplemente tomó otra taza y se sirvió té, y luego la dejó al lado de la mía, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que competir con nadie, ni con Carmen, ni con Antonio, ni conmigo misma. Solo estar, con alguien que ve cómo vives, y no te pide que cambies. El día estaba denso, como una película sobre la leche, pegajoso, callado, levemente cansado. Carmen se durmió después del almuerzo en la sala. Antonio se fue a una reunión con el proveedor, aunque sospecho que solo quería un poco de silencio. Yo lavaba los platos. Mateo estaba junto a la ventana, apoyado en el alféizar, sin camiseta, con unos pantalones suaves de estar por casa. Parecía un estudiante después de ducharse, pero en sus ojos había una tensión extraña. «Tienes los hombros encogidos todo el tiempo», dijo de pronto, como alguien que teme respirar a fondo. «Tal vez sí temo. Aquí es fácil rozar algo». Se acercó. «¿Quieres que te dé un masaje? Solo los músculos». Un amigo me enseñó. Me reí. No mucho. Fue más como un suspiro torpe, como una tos suave. ¿Aprendiste masaje entre diseño y sarcasmo? No exactamente. Pero distrae. Puedes quedarte sentada. No voy a ir más allá de lo que tú permitas. Me sentí incómoda. Mucho. Pero había algo en esa oferta que no era invasiva. Era una curiosidad. ¿Qué pasaría si simplemente dejo que alguien me cuide? No como la buena esposa, ni como su madrastra, solo como una persona que está cansada de mantenerse en tensión todos los días. Me senté al borde del sofá. Él se puso detrás de mí. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era como el agua tibia en una bañera. Sostenía. Se inclinó un poco. Sentí su aliento. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No es un contrato. Me giré. Su rostro estaba muy cerca. Sin reto, sin invitación. Solo cerca. Y entonces me besó. Suavemente, con atención, como quien no pide. Solo da un momento. Y espera a ver si lo reciben. No me aparté. No respondí. Solo estuve en eso. Y justo entonces, Carmen. No hubo portazos, ni pasos sospechosos. Simplemente entró a la cocina, en sus pantuflas suaves, con su bata de pajaritos. Se detuvo. Nos miró. No vio el beso. Pero nos vio. Los hombros. La distancia. Nuestro silencio. Y fue suficiente. El aire aquí huele un poco amargo, dijo, como si no hablara de nada en particular. Hay que ventilar. Y salió. Nos quedamos en silencio. Pero dentro de mí, alguien ya gritaba. No de vergüenza, sino porque me permití algo. Por la mañana, la casa actuaba como si la noche anterior
no hubiese significado nada. Carmen preparaba café y fingía interesarse en cuántas cucharadas ponía yo, aunque nunca antes le había importado. Pones demasiada, me gusta así. No quería explicar, porque no se trataba de eso, pero ella miraba más tiempo del necesario, con ese tono suave que se usa cuando se sospecha algo, pero aún no se está lista para decirlo. Antonio cantaba, fuerte, algo desafinado, pero con sinceridad, como siempre que algo andaba mal. Se escondía en los sonidos, preparaba focaccia con romero, esparcía harina sobre la mesa como si fuera un juego. Su ligereza me pesaba más que el silencio de Carmen. Mateo se mantenía al margen, no físicamente. Se movía por la casa, ayudaba con los platos, sacaba cosas del refrigerador, pero sus movimientos eran más cuidadosos que ayer. No sostenía la mirada, y justo por eso lo sentía aún más presente. Todo entre nosotros se volvió más palpable justo por el silencio, no porque algo se hubiera perdido, sino porque algo había aparecido, y no necesitaba palabras. Durante el almuerzo, Carmen, de pronto, se desbordó en amabilidad. Pensaba hacer pasta hoy. Podemos hacerla juntas. ¿O la hago yo? Debes estar cansada, ¿no? No lo estoy. Solo estoy callada. Antonio se rió. Es su forma de recargarse, dijo, y me guiñó un ojo. No sonreí, porque en esa recarga ya hacía tiempo que estaba vacía, solo que nadie se había encendido para notarlo. Mateo no me miraba, pero cuando me levanté de la mesa y pasé junto a él, sentí que escuchaba mis pasos, como si esperara una señal. No quería gritar, no quería aclarar nada, solo quería estar, sin la obligación de responder a ¿cómo estás? Sin ironía, sin el rol de fuerte, sin el calor familiar artificial. Por la noche leía en la habitación. Afuera soplaba el viento, las luces parpadeaban tras la ventana. Mateo pasó por el pasillo, se detuvo sin entrar. ¿Todo bien? No lo sé, respondí. Pero por primera vez quiero quedarme conmigo y no huir de mí. Bien, estoy cerca, si necesitas. No fue una confesión, ni una promesa, pero en esas palabras había algo más. Y yo le creí, porque Mateo siempre decía solo lo que realmente quería decir. No dormí. Otra vez. Ya no sé si fue por Carmen, que hoy hablaba demasiado alto por teléfono con su hermana sobre una situación muy delicada, o por Antonio, que intentó aliviar la noche tocando viejos boleros en la guitarra que sonaban como de una boda ajena. En realidad, no fue por ellos, fue por mí, y por lo que se instaló dentro desde aquella noche. Mateo apareció pasada la medianoche. Tocó 2 veces, suave, como si comprobara que yo todavía estaba allí. En la sala aún sonaba música baja desde su portátil. Antonio se había quedado dormido en el sofá, con la guitarra al lado. No había apagado la luz. Mateo, al pasar, se detuvo en mi puerta. ¿No duermes? Tal vez sí, solo que con los ojos abiertos. Sonrió. Entró. No se sentó. Solo estaba ahí, apoyado en el marco, con el hombro. Pensé mucho si debía venir o no, porque no quiero que parezca una huida. ¿Y qué es, entonces? No lo sé, pero no quiero fingir. No dijo con nosotros ni contigo, solo esto. Y fue honesto, sin adornos, sin frases bonitas, solo presencia directa en una situación que no se puede esquivar. Yo tampoco lo sé, pero tú fuiste el primero en ver que todavía estoy viva, dije. Él bajó la mirada, pero no se dio la vuelta. Mi relación con mi padre nunca funcionó del todo, dijo en voz baja, y siempre pensé que era culpa mía. Mi relación con él siempre funcionó, pero de un modo que me hizo perderme por dentro. No es una mala persona, solo se esconde todo el tiempo, en la bondad, en la guitarra, en las sonrisas.
en no ver que quien está al lado se ha cansado de sostenerse. Mateo guardó silencio. Luego caminó hacia la pared y se sentó. Simplemente, en el suelo, junto a mis pies, como un niño buscando un rincón seguro. No sé si tengo derecho a estar aquí, dijo. Y yo no sé si aún tengo un lugar en esta casa. Pero estamos. Y tal vez eso, ahora mismo, es lo único que no es falso. Era como sostener algo invisible, no con las manos, sino con la sola presencia, sin cercanía física, sin emoción desbordada, pero el contacto más íntimo en años. Él en el suelo, yo en la cama. Y esa asimetría se sentía como lo único correcto, sin simetría, sin plan, sin qué viene después. Solo la noche y dos personas que ya no necesitan fingir que todo está bien. Carmen no era amiga de los conflictos abiertos. No gritaba, no acusaba, no preguntaba de frente. Simplemente apareció en la puerta de mi habitación, con una taza de té de menta en las manos, y se sentó sin pedir permiso en el borde de la cama. Mateo estuvo callado durante la cena, dijo. No es propio de él. Siempre encontraba palabras, incluso en los momentos difíciles. Yo guardaba silencio, no por vergüenza. Simplemente no veía sentido en dar explicaciones que nadie quería escuchar. No pienso jugar a la suegra mala. Sonrió, pero en sus ojos no había rastro de risa. Hace mucho que soy lo bastante adulta como para notar cuando el aire en una habitación cambia. En el aire no hay nada nuevo, respondí. Tal vez solo todos empezaron a respirar como realmente son, y no como les resulta cómodo a los demás. Ella dejó la taza sobre la mesita de noche, con lentitud, como si soltara algo importante. Mi hijo es blando, dijo. Demasiado. Se parece a su padre. Finge que todo se resolverá por sí solo. Y tú eres de las que no dejan las cosas tranquilas. Incluso si nada ha pasado aún, ya empiezas a sacudir. Y al final, todo se rompe. Puede ser, asentí. Pero a veces solo así algo se vuelve verdad. Carmen se inclinó un poco hacia mí, sin ser amenazante. Su voz se volvió firme, como metal frío. Si tú te quedas, esta casa no soportará a otro fuerte. He vivido una vida rodeada de quienes aguantaban todo, y sé cómo se ve a alguien que ya no quiere callar. La miré, sin desafío, sin rabia. Solo la miré, y por primera vez no vi a una enemiga, sino a una mujer agotada también. Ella detectaba los puntos débiles no porque fuera fuerte, sino porque ella misma estaba hecha de ellos. Había vivido tanto tiempo en estrategia de supervivencia que el cuidar se había convertido en su arma. No me tienes miedo, dijo tras una pausa. Number solo, que no juego un juego que no es mío. Se levantó despacio, tomó la taza y antes de salir añadió: todo lo que sentiste puede haber sido real, pero no todo lo real merece ser guardado. Y cuando cerró la puerta detrás de ella, no sentí victoria, solo calma, porque por primera vez no intentábamos ganar, solo reconocimos que no somos compatibles. Antonio estaba sentado en la terraza, solo giraba una taza entre las manos, como si pudiera hacer retroceder el tiempo si miraba lo suficiente. Salí en silencio, sin escena, solo me senté en la silla frente a él. El silencio entre nosotros hacía tiempo que había dejado de ser una pausa. Era ya una forma de comunicación. Él habló primero. Veo que has cambiado, y no sé si eso es bueno, o simplemente ya no tiene que ver conmigo. ¿Me estás preguntando algo? ¿O solo compartes una reflexión? Supongo que ya solo comparto, porque preguntar ya es tarde, ¿no? Asentí. No porque así se hace, sino porque honestamente lo era. Me miró más tiempo que en todos los últimos meses juntos. No estamos los tres, dijo. Estamos
en habitaciones distintas de un mismo edificio. Tal vez solo construimos con materiales distintos. Exhaló. Por primera vez, profundamente. Sin sonrisa, sin teatro. Su cara no mostraba tristeza, más bien vacío. Así luce un hombre que entiende que no perdió, pero tampoco ganó. No sé cómo llegamos a esto, dijo. Siempre sentí que intentaba conservar algo. Conservabas la forma. Yo perdía el sentido. Asintió, despacio, y guardó silencio un instante. Pensé que ya había terminado. Pero entonces, por primera vez en mucho tiempo, dijo no lo cómodo, sino lo que dolía. Tenía miedo, siempre, de decir algo incorrecto y que todo se viniera abajo. Vi cómo crecía la tensión entre tú y mamá y pensaba, si simplemente lo dejo pasar, todo mejorará. Siempre lo hice así. Silencio, amabilidad, música. ¿Y qué salió de eso? Estás aquí, pero soy un extraño para ti. Mateo calla, y no sé si sigue siendo mi hijo o solo un invitado que me tiene lástima. Y sabes, ni siquiera estoy seguro de si yo mismo sigo estando en esta casa. No dije nada, porque sabía, para él eso no era una excusa. Era una confesión, seca, sin sentimentalismo, como la de un hombre que no sabe llorar, pero a veces deja de respirar. Entre nosotros no pasó nada, dijo por fin. Justamente eso es lo que pasó. No hubo traición, no gritos, no una gran pelea ni una explosión. Solo no seguimos juntos. Y en eso había algo incluso peor que una ruptura, una desaparición lenta, cuando ambos todavía están ahí, pero ya no en la misma vida. Me levanté. Él no me detuvo. No preguntó a dónde iba. Y yo lo sabía. No hacía falta. Porque por primera vez en mucho tiempo, cada uno iba hacia donde realmente pertenecía. Sin rencor, sin dolor, con un vacío que ya no pedía ser llenado. Mateo se fue sin drama. No dejó una carta, no envió un mensaje por la noche, no se giró en la puerta con tristeza en los ojos. Simplemente hizo su maleta, bajó a la cocina con la mochila al hombro y se detuvo frente a Antonio. ¿Te vas?, preguntó él. La voz algo ronca, como una guitarra que lleva mucho sin afinarse. Sí, estaban uno frente al otro, torpes, breves, como suelen ser los hombres, pero esta vez no por costumbre, sino porque ya no quedaban palabras de más. Mateo dio un paso, lo abrazó, no de forma mecánica, ni con frialdad, con calidez. Solo unos segundos. Antonio inclinó levemente la cabeza sobre el hombro del hijo, y vi cómo sus dedos tocaban lentamente su espalda, como si intentaran por primera vez sentir esa cercanía que no habían tenido en años. Nunca supe cómo ser padre, dijo Antonio en voz baja, casi sin sonido. Creía que si no rompía nada, entonces no hacía daño. Pero, al parecer, no es así. Mateo no respondió de inmediato, pero no se apartó. Lo miró como se mira a alguien que por fin se ha quitado la máscara, aunque sea demasiado tarde. Eso también es algo, dijo. Solo recuerda, el silencio también es una acción, y a veces duele más que el grito. Antonio asintió apenas, y con eso fue suficiente. Mateo se volvió hacia mí. Lo sabrás cuando empiece a hacerse más liviano, no cuando todo termine, sino cuando te den ganas de hacer algo, solo porque sí. Asentí, por primera vez, no como forma de acuerdo, sino con fe. Carmen recogió sus cosas en silencio. Lo empacó todo con cuidado, sus medicinas en un neceser aparte, las toallas en una bolsa con aromatizante, los libros, en orden alfabético. Antes de salir, se acercó a mí como si quisiera decir algo más, pero no dijo nada. Solo acarició mi muñeca con 2 dedos, y se fue. Antonio se quedó. Caminaba por la casa de forma diferente, no buscando refugio en medio de la tormenta, como antes, sino simplemente presente. No presionaba, no pedía explicaciones, cantaba menos,
Preparaba café más para él que para otros. Yo no me fui. No hice maleta. No cambié de ciudad. No busqué una nueva versión de mí misma. Me quedé, pero por primera vez, no por una razón, sino simplemente porque podía. En un estante de la cocina encontré una taza que Carmen una vez llamó infantil. Tenía un dibujo torcido de un limón y una pequeña grieta por dentro. La puse en el lugar más visible. Encendí música. No para crear ambiente, no para tapar el silencio, sino porque hacía mucho que no me escuchaba cuando bailaba. Me quité las pantuflas. El frío de la baldosa bajo mis pies era real, no un símbolo, no una metáfora, solo un hecho, como también lo era que me sentía bien en ese momento. No sabía qué vendría después, y no buscaba respuestas. Bailaba descalza en la cocina, sin testigos, sin miedo, sin permiso, y esta vez, por primera vez, no para distraerme, sino porque estaba viva. Pasaron varias semanas. Nadie llamó, nadie escribió, ni Mateo, ni Carmen, ni Antonio, aunque él seguía en la casa, pero ya en otro piso, en una habitación aparte. Casi no nos cruzábamos, solo por casualidad, cerca del hervidor, o cuando la manija de la puerta principal se trababa, como siempre. Esos encuentros eran breves, ni hostiles, ni incómodos, simplemente vacíos, como encontrarse con un vecino al que ya no esperas, pero aún recuerdas que alguna vez tomaron café en el mismo balcón. No llenaba el espacio, no reemplazaba a nadie, no buscaba un nuevo rol, solo me acostumbraba a mí misma, sin necesidad de ser conveniente, interesante, funcional. La vida se volvió discreta, y en eso radicaba su nuevo valor. Por las mañanas salía al balcón con mi café, sin maquillaje, sin planes, con la manta sobre los hombros. A veces me quedaba allí una hora, simplemente mirando cómo la vecina del segundo piso alimentaba a su gato. Y eso estaba bien. Una vida normal, plena, en la que nadie revisa si estás bien. La última vez que me vi en el espejo, me quedé observando las arrugas bajo los ojos. No quise alisarlas, no pensé en la edad. Solo me miré, y por primera vez no busqué qué debía cambiarse. En la habitación donde dormía Mateo todavía estaba su taza. La había dejado en el alféizar. No la quité, no por nostalgia, solo ya era parte del lugar, igual que él, parte de mi experiencia, no como algo prohibido, no como culpa, sino como una verdad que no necesita justificarse. Una noche abrí la ventana. Hacía frío, pero no la cerré. Y ahí, creo, estaba todo. Finalmente, respirar no porque se puede, sino porque se quiere. El mundo no cambió, pero yo ya no estaba en él para alguien más. Estaba para mí. Y eso no era un final. Era un nuevo silencio, sin vacío, sin miedo, simplemente mío.